tal? ¿Cómo están? Yo soy Ram, bienvenidos a las pláticas del Gita. Pues el día de hoy estoy muy contento, ¿no? Como la verdad es que casi todas las veces que me toca pues hacer estas pláticas, de entrada porque aprendo mucho y pues tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes que me acompañan, ya sea en la transmisión en vivo de las 8 de la noche todos los domingos o bien pues ya grabado el video. No se te olvide compartir pues este video para que llegue a más personas, pero también sigue el canal y pues marca la campanita para que te avise cada vez que subo algún video pues relacionado con yoga, con meditación, con misticismo, con toda esta parte de ayudarnos a conectar y a sanar. El día de hoy comenzamos el capítulo 5, eso es bien importante, ¿no? De ir tomando pues nota de en qué capítulo vamos, porque también nos va dando una referencia del avance que estamos teniendo, pero también por ahí, pues, las tareas que si no has empezado se te van a ir acumulando. El día de hoy quiero hacer como un repaso general hasta dónde vamos. Creo que siempre es importante regresarnos un poquito y terminar como de organizar todas estas ideas. Y vamos a empezar con ese micro resumen del capítulo 1 que nos habla del desaliento de Arjuna. ¿Qué significa el desaliento de Arjuna? Bueno, pues es esta misma parte que nosotros sufrimos como practicantes de yoga, en donde nos detenemos en una parte de nuestro entrenamiento. Y hay que recordar, y veme diciendo allá en casita, déjalo en los comentarios, si te ha pasado, ¿no? Esta parte donde empiezas a adquirir conocimiento, empiezas tus prácticas de asanas, empiezas la meditación, pero realmente no eres un practicante porque lo tomas y lo dejas y vas y vienes, eh, pero llega el punto en la vida en la que hemos practicado y hemos hecho y hemos adquirido suficiente conocimiento en donde realmente nos paramos, ¿no? Hacemos como esta pausa en el camino y donde reconocemos el campo de batalla. Es decir, no es esa pena por la inicial en la cual comenzamos nuestro camino espiritual, cualquiera que éste sea, sino es ese punto de una vez que creemos que hemos comenzado el camino espiritual y estas técnicas comienzan a surtir efecto y te dicen, hey, este es momento de cambiar. Entonces es donde reconocemos el campo de batalla y decimos, oye, he observado que no nada más es porque me relaja la clase o no nada más es porque quiero aprender a pararme de manos o de cabeza o porque el yoga me ayudó a superar alguna tristeza, alguna separación con un ser querido. Y te das cuenta que ese solo era como el inicio de, pero realmente el momento en el que te vuelves un practicante de yoga, no solo haces yoga, sino te vuelves un practicante de yoga, es esta parte donde realmente reconoces el campo de batalla que es interno y todo lo que está sucediendo adentro y todo lo que tienes que cambiar adentro, no afuera. No esta parte de apego hacia una práctica, de apego hacia una persona, a lo mejor incluso algo corporal, sino que va muchísimo más profundo y es este reconocimiento del campo de batalla. Después te das cuenta que existen ejércitos, es decir, los deseos y también ese deseo natural del alma pues, por seguir en este camino que te acerca hacia lo divino. Después también viene esta parte de lo que el Gita llama las caracolas, pero básicamente es la batalla vibratoria interna que se libra en la meditación. Es decir, todo eso que sucede en la meditación que a veces nos hace sentir que no estamos lo suficientemente preparados o que no deseamos realmente seguir avanzando en esa práctica y nos quedamos con las asanas. Y entonces viene esta parte donde el devoto observa que tiene que destruir a los enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Pues esos deseos y también esas tendencias y hábitos que hemos arrastrado, en mi caso por 36 años, pero a lo mejor por un poquito menos, a lo mejor por un poquito más, pero de todas maneras son muchos años cuando ya nos damos cuenta de esto. Y entonces es el momento en donde nosotros como practicantes nos rehusamos a pelear y nos quedamos con esta práctica de asanas tranquila, estas meditaciones de vez en cuando, pero realmente no nos ponemos a trabajar. Y ya por ahí te había dicho que una de tus tareas era ponerte a meditar todos los días, ¿no? Espero que le estés practicando. Y entonces brincamos al capítulo 2 donde nos habla sobre el Sankhya y el yoga y la sabiduría cósmica y el método para alcanzarla. Es decir,
esta parte donde el Señor Dios Krishna nos exhorta y al mismo tiempo nosotros suplicamos el consejo por parte pues de todo esto que hemos aprendido, ¿no? Así, Dios mío, estoy en el camino correcto. Y al mismo tiempo empezamos a recibir estas señales por parte de lo divino de sí estás en lo correcto, sí, sigue adelante. Incluso las cosas se arman, querámoslo o no, si nosotros seguimos en esta parte de la disciplina del yoga. También nos habla el capítulo 2 de la naturaleza trascendental y eterna del alma, es decir, que no importa lo que hagamos en este mundo físico, no podemos destruir al alma ni ese deseo natural de reunirse con Dios. De esta manera nos habla de una batalla justa, que es un deber religioso del ser humano, es decir, que independientemente que empieces ahorita o mañana, pasado mañana, en 5 años o en 5 vidas, es algo que vas a tener que librar. Entonces yo te recomiendo que empieces hoy si aún no has empezado. El yoga entonces también, y así lo comenta el Gita, es un remedio para erradicar esas dudas, la confusión y la insatisfacción intelectual. Es decir, todo lo que está pasando aquí que nos dice no. El arte yoico de la acción correcta que conduce a la sabiduría infinita, que es otro de los temas que vemos en el capítulo 2, pero también las cualidades de quien ha alcanzado la unión divina. Es decir, nos da un primer vistazo a aquel que podemos considerar un maestro, o también nos da un vistazo a lo que tenemos que llegar para realmente aspirar a ser realmente un gurú o un maestro. Y entonces brincamos al capítulo 3, que se llama Karma Yoga, el sendero de la acción espiritual. Y entonces aquí empieza este cuestionamiento: ¿por qué es necesario la actividad en el sendero hacia la liberación si estamos diciendo que vivimos en un mundo material? Adicionalmente nos habla sobre la naturaleza de la acción correcta, es decir, llevar a cabo toda obra como una ofrenda, un yajna. Y ya hablamos también en ese capítulo de las diferentes ofrendas. También el deber moralmente correcto que se lleva a cabo sin apego, que es de naturaleza divina, es decir, nos habla de aquellas cosas que tienen su naturaleza material y todo aquello que aún expresándose y moviéndose de forma natural o dentro de este entorno material, es de naturaleza divina, ¿no? Es de esa naturaleza sutil que nos conecta con Dios. Y entonces también nos habla de cómo la acción desinteresada de un practicante de yoga, o de un yogi, es decir, aquel que ha alcanzado la liberación, justo lo que busca es liberarnos de las dualidades de la naturaleza y de la opresión del karma, es decir, los efectos karmáticos que están sucediendo hasta ese momento. La actitud correcta hacia el guía espiritual es importante, y el Gita tiene una sección apartada para ello, toda una serie de estrofas, y también sobre el sadhana prescrito. ¿Qué es el sadhana? Bueno, es esa técnica que tu guía espiritual, tu gurú, te dicta y te dice: debes meditar todos los días, debes cantar mantras todos los días, y además debes cuidar tu cuerpo de tal manera, y no debes comer tal y tales cosas. Entonces, un gurú realmente es esa persona que te va a llevar y que te va a dar como un empujonzote en ese camino. Y de esta manera también nos habla sobre la conquista de los dos aspectos de la pasión, que es el deseo y la ira. Y eso nos hace brincar al capítulo 3, que dice la ciencia suprema para conocer a Dios, es decir, ya nos va a empezar a hablar sobre el método que nos va a permitir conectar con Dios. Entonces nos da el fundamento histórico y la ciencia esotérica del yoga. También así habla sobre las encarnaciones divinas, es decir, cómo Dios se ha presentado en diferentes maestros para guiar no solo a ese maestro y ese guía espiritual, sino a la humanidad entera. Los senderos que liberan al ser humano de la sucesión de reencarnaciones, es decir, nos habla también de la oportunidad que nosotros tenemos para liberarnos de estos ciclos de renacimiento y muerte. También las diversas maneras en las que Dios, el Señor, actúa en su creación. De esta manera nos habla que liberarse del karma, es decir, conocer la naturaleza de la acción correcta, la acción incorrecta y la inacción. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para liberarnos es conocer el funcionamiento del karma, para que de esa manera nosotros ayudemos en este proceso, ¿no?
También habla del yaina, que ya habíamos hablado que son estos ritos del fuego, que es el rito espiritual de fuego que consume todo karma. Entonces nos habla de los ritos externos que muchos por ahí practicamos y que nos encantan las puyas y todo eso, y muchos ritos incluso en la práctica de yoga o en nuestras prácticas personales, pero nos dice que todo eso que hacemos afuera no es más que una enseñanza de lo que tiene que suceder adentro. ¿Sale? De esta manera nos habla de la sabiduría que santifica plenamente, esta sabiduría que nos santifica plenamente, es decir, esta sabiduría que nos acerca hacia Dios, la debe impartir un verdadero gurú. No un instructor, no alguien que tiene mucho conocimiento, un verdadero gurú. ¿Y qué es un gurú? Alguien que de verdad va a disipar toda esa ignorancia y toda esa obscuridad que nos impide seguir adelante. Entonces, en el capítulo 5 nos habla sobre la liberación por medio de la renuncia interior. Entonces ya se vuelve muchísimo más específico de algunas partes de la técnica que nos vino mencionando o alguna de las cosas que nos vino mencionando en los capítulos anteriores. Entonces, la primera pregunta que plantea el Gita es, ¿qué es preferible? ¿Servir al mundo o buscar recogimiento en la sabiduría? ¿No? Es decir, seguir en este mundo material, trabajando, accionando o recluirme en una cueva en el Tíbet. Entonces, nos habla del sendero hacia la libertad que enseña el Gita, que es la meditación de Dios aunada a la actividad desprovista de deseos. Es decir, el Gita no te dice, ve y enciérrate y aléjate del mundo, es ve el mundo con otra actitud, desde otra perspectiva, y al mismo tiempo medita en Dios. ¿Vale? Ahora, habla al ser como testigo trascendental, establecido en la bienaventuranza e imperturbable ante el mundo. Eso significa que nuestra alma y Dios no le afecta todo este drama cósmico. Habla también del bien y del mal y su relación con el alma. Y recuerden en este punto que el bien y el mal está solo prescrito en el mundo material. ¿Por qué? Por la dualidad de las cosas. Cuando nosotros alcanzamos la liberación, estamos más allá del bien y del mal. Porque el bien y el mal solo lo vemos porque son acciones del karma y cómo te atrapa o busca la liberación. Básicamente eso es. Quien conoce también al espíritu mora en el ser supremo. Es decir, una vez que conectas con lo que hay adentro, todo lo demás desaparece y entonces tú estás enfocado en esa parte divina que todos queremos alcanzar, a lo mejor consciente o inconscientemente. Cómo trascender el mundo sensorial y alcanzar la bienaventuranza imperecedera. Es lo último de lo que nos habla el capítulo 5. Y con eso vamos al capítulo 6. Y entonces ya te hablaba que nosotros tenemos que hacer una tarea y por eso quería hacer este resumen. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 terminamos con esa parte trascendental para alcanzar la bienaventuranza imperecedera. Pero hasta este momento solo hemos hablado de teoría. ¿Qué tienes que hacer? Te he dejado algunas tareas, pero quiero que entonces nos pongamos a practicar. Y como bien puedes practicar allá en casa, y tenemos que practicar en todo momento, y tenemos que meditar en Dios cada vez que tengamos una oportunidad. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Entonces, quiero que allá en casita cierres tus ojos. Si te va bien, colocar las manos en mudra de Atmanjali al centro del corazón, o bien con las palmas hacia arriba colocándolas sobre tus rodillas. Cualquiera de las dos opciones está perfecto. ¿Recuerdas de esos primeros capítulos el arco de la meditación que hablaba de la columna vertebral bien erguida, generando los arcos ligeramente en lumbares, ligeramente en el cuello, abriendo el pecho para que la columna vertebral parezca un arco? Coloca ese arco de tu meditación. Cierra tus ojos un momento y vamos a cantar un mantra para abrir este capítulo 6 y para de ahora en adelante abrir de esta manera cada una de nuestras lecciones del Gita. Concentra con tu respiración, canta conmigo, o por lo menos escucha y siente esa vibración desde casa. Se abre con un Om, se cierra con un Om. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya
Mrityurmamritam gamaya. Om asatoma satgamaya. Tamasoma jyotirgamaya. Mrityurmamritam gamaya. Om asatoma satgamaya. Tamasoma jyotirgamaya. Mrityurmamritam gamaya. Om, y llévanos de la oscuridad a la luz, de la mortalidad a la inmortalidad, de lo finito a lo infinito. Namaste. Cuando estés listo, simplemente abre tus ojos. Bienvenido a este capítulo 5 y lo vamos a empezar a hacer desde esta manera porque la información sin la práctica, como ya hemos visto en capítulos anteriores, realmente se queda ahí. Y después tu trabajo va a ser compartir esta misma información, ya sea que compartas los videos o bien que tú empieces a generar toda esta nueva práctica, esta nueva forma de vivir, esta nueva forma de vivir tu práctica espiritual y entonces de esa manera seas un ejemplo para los que te rodean. Y de eso se trata, ¿no? Todas estas pláticas, de eso se trata cuando yo inicié, que no fuera algo que encontraras en todos lados, ¿no? Que fuera algo un poquito diferente a todo lo que estás viendo por ahí, pero también que eso poquito diferente involucró una práctica en ti. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el capítulo 5 nos habla del refugio permanente en el espíritu por medio de la meditación yógica. Es decir, debemos mantener toda esta esencia, el alma, permanentemente cerca de Dios. Y eso es la meditación yógica, que se puede experimentar la meditación de diferentes formas, sí, pero el Gita te habla de esta forma, sentado, espalda erguida. Y este capítulo 6 te va a encantar, porque tiene muchos tips, muchas cosas. Y entonces las primeras estrofas de que nos hablan de la verdadera renunciación y el verdadero yoga se alcanza con la meditación. Es decir, si tú aún no estás meditando, ahora es cuando, ¿sale? Y al terminar esta parte del capítulo 6, te voy a enseñar cómo si aún no lo haces, ¿sale? Entonces, vamos directamente ya con la estrofa número 1 del capítulo 6 que nos dice: el bendito Señor dijo, es un verdadero renunciante, también un verdadero yogi, aquel que ejecuta las acciones prescritas y las acciones espirituales, karma y karyam, sin desear los frutos, mas no quien no lleva a cabo ninguna ceremonia del fuego o sacrificio, ni el que abandona la acción. Y vamos a explicar un poquito esta estrofa. 1. La inactividad akrilla no te convierte en un renunciante, que es un sannyasin, ni en yogi. Es decir, si yo renuncio a toda actividad, no sirve de nada, porque tampoco me convierte en un renunciante. ¿Quién es el yogi? Yogi es un ser unido a Dios. El practicante de yoga es el que está en la búsqueda. Y entonces desempeña su papel divino en ese drama cósmico lleno de mucha acción y al mismo tiempo es un renunciante al abandonar los deseos personales. Es decir, sigue trabajando en el mundo, pero ya no tiene deseos por ello. Y ojo, el renunciar a los deseos no significa que renuncies a las cosas que haces. Solo renuncias a aquello que te ata y que te vuelve un esclavo de aquello que deseas. Y volvemos a los ejemplos simples. Puede ser un plato de comida, puede ser un aroma, puede ser una persona. Puedes tener deseo hacia tu pareja, el deseo de estar con tu pareja. Y renunciar a ese deseo no significa que te alejes de tu pareja o que dejes de tener una pareja. Significa que lo que te une a esa persona no es el deseo, sino es un camino espiritual, un camino amoroso, lo que te une a esa persona, ¿vale? Karyam en esta estrofa son las acciones que constituyen el deber del ser humano, es decir, todas esas acciones materiales. Y karma en esta estrofa en particular se utiliza para referirse a la meditación como una forma de acción prescrita por Dios o por lo divino.
Entonces, el consejo del Gita expresado en esta estrofa es un llamado al aspirante, a nosotros, a ustedes que están viendo este video, que se encuentra en el mundo, ¿no? O en el ashram también, que ahorita pues yo creo que todos estamos en casa, entonces nosotros estamos en un mundo material, no estamos en un ashram, para transformar nuestro corazón en una ermita de Dios, es decir, en ese hogar en el que Dios habita, ¿sale? En donde como renunciante nos esforzamos por liberarnos de los deseos internos y de los apegos. Entonces, esto básicamente nos dice, quien ama a Dios es quien actúa correctamente, ¿sale? Y ya hemos hablado mucho de lo que es correcto o incorrecto por ahí, y que está más allá de lo que las leyes humanas nos dicen lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿vale? Esto también es importante. Estrofa número 2. Comprende, oh Pándava, aquello que las escrituras denominan renunciación es lo mismo que el yoga, pues quien no ha renunciado al motivo egoísta sankalpa no puede ser un yogi. Y aquí a lo mejor si has practicado yoga te brinca la palabra sankalpa. El sankalpa se le conoce como un motivo egoísta. Significa la planificación interna que efectúa la mente guiada por el ego con el fin o la expectativa de obtener un resultado deseado. ¿Y a qué voy con esto? Recuerden que el ego no es malo. Y este capítulo 6 nos va a ir explicando por qué no es malo. Sin embargo, está situado en una posición que se convierte, pues en un... Se convierte en un... ¿cómo se puede explicar? Se convierte en un es decir, se vuelve en un enemigo para nosotros en el momento por la forma en la que está situado el ego. Entonces, ¿por qué un motivo egoísta? Porque cuando incluso nosotros en nuestra práctica de asanas colocamos un sankalpa, lo estamos haciendo planeado y planificado para obtener un resultado deseado. Ahora, hay de resultados deseados a resultados deseados, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, puede ser obtener más dinero. Lo ideal sería que tu sankalpa en tu práctica de yoga sea, por ejemplo, conectar con Dios, ser más amoroso, tener salud. Sin embargo, eso no le quita un resultado deseado que nosotros estamos buscando, que el ego está buscando para satisfacerse. Esto no es importante al inicio. Es bueno al inicio nosotros tener un deseo que nos lleve a conectar con Dios, pero no deja de ser un deseo. En algún punto de la práctica, este deseo cambia y ya no es un deseo. Comenzamos a practicar porque sabemos que eso le satisface a Dios. Y entonces incluso desaparecemos ese deseo de querer alcanzarlo porque nos volvemos lo suficiente humildes para decir, te voy a alcanzar en el momento en el que tú me digas que es momento de hacerlo. Entonces eso cambia un poquito. De inicio está bien, coloca tus sankalpas. Eso sí, que tus sankalpas sean o estén enfocados a esta parte pues, más sutil, más divina, más de conexión. Y entonces en esta estrofa también se expresa que aunque el renunciante y el yogi tomen caminos separados, al alcanzar el perfeccionamiento de cada una de las técnicas, ya sea como renunciante o como yogi, has alcanzado la unión con Dios. ¿Qué eso es yoga? Yoga es unión, quiere decir que ya unimos eso que creíamos que estaba separado. Por lo tanto, el renunciante y el yogi hacen yoga, ¿no? O son yogis. Estrofa número 3. 3 y 4. Para el muni que desea lograr la ascensión, se dice que su senda es la actividad meditativa, el karma, que conduce a la unión divina, yoga. Y cuando ha dominado este yoga, se dice que su senda es entonces la inacción. Se afirma que ha alcanzado la absoluta unión del alma con el espíritu, aquel que ha superado el apego tanto en los objetos de los sentidos como a la acción, y está libre de los designios instigados por el ego. Entonces, Yogaruda, ¿no? Que es el estado del equilibrio perfecto en el espíritu, este estado se logra al haber perfeccionado la ciencia del yoga y llegado a la inacción. Es decir, ya estamos más allá de la práctica y del intento. Esto significa liberarse de todo deseo de disfrutar los objetos sensoriales. Y ojo, dice liberarse del deseo,
No dice liberarse de los objetos que estimulan los deseos, ¿sí? Solo del deseo por disfrutar de los objetos sensoriales. También te liberas de todos los planes egoístas, de todos los sankalpas que acompañan a los deseos. Es decir, ya no existe algo, un objetivo planificado que queremos alcanzar. Accionamos en este mundo material porque sabemos que eso complace a Dios y forma parte del plan divino. 3. Nos liberamos de la percepción de ser Él, o sea, de ser nosotros, el yo, y no Dios quien ejecuta todas las acciones. Entonces entendemos en algún punto que incluso lo que hacemos es Dios trabajando a través de nosotros. Entonces, por medio del pranayama, el cuerpo pránico y los chakras se tornan visibles. ¿Esto qué significa? Que nuestra visión cambia, ¿sale? Incluso podemos ver el funcionamiento de todo nuestro sistema energético. Eso dice el yoga y eso dice el Gita. Estrofa número 5. Que el hombre eleve el ser, se refiere en este caso al ego, por medio del ser, que el ser no se degrade, envilezca a sí mismo. En efecto, el ser es su propio amigo y el ser es su propio enemigo. Para aquel cuyo ser, el alma, ha conquistado el ser, el ego, el ser es el amigo del ser, mas en verdad el ser se comporta hostilmente, como un enemigo con el ser que no se ha doblegado. Estrofas 5 y 6, capítulo 6. Y entonces habla del ser, del ser, del ser y de mucho ser, pero a lo mejor estás por allá en casita un poquito confundida con tanto ser. Pasa lo mismo que en la filosofía, que ser con mayúscula, que ser con minúscula, uno habla del Dios, uno habla del individuo. Y entonces en este capítulo, en este capítulo 6 nos hace mucha referencia al capítulo 1, en donde Krishna, que representa al alma, es un amigo del guía o del devoto, es decir, es un amigo del individuo, de ese ego que quiere transformarse, ¿no? Es un amigo de esa alma que está queriendo, más bien es un amigo de esa alma que está queriendo vencer a sus enemigos, ¿no? A los deseos. Entonces, es amigo del devoto, de Arjuna, en su esfuerzo espiritual. Krishna es oponente a Duryodhana, que bajo la guía de Bhishma el ego representa las inclinaciones materiales. Entonces, mientras las inclinaciones materiales atrapen al ego, entonces el alma, el ser, Krishna, va a ser un enemigo de esas inclinaciones y de esos deseos, de ese ego atrapado por los deseos. Ahora, que el hombre se eleve, que no se degrade, que transforme su ser, y aquí estamos hablando del ego, en el ser, es decir, que le permita al alma tomar ese rol dominante en nuestras vidas que el ego ha ocupado sin ser realmente su verdadero labor. Ahora, el ser, es decir, esta parte divina dentro de nosotros, es el amigo del ser transformado, es decir, del ego, pero es enemigo del ser que no se ha regenerado. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente, que cuando el ego toma el rol que le corresponde, ¿y cuál es el rol que le corresponde al ego? Es darnos la forma para poder interactuar en el mundo. Es solo dar esa forma, no tomar el control ni las decisiones de cómo accionamos en el mundo. Esas decisiones son del alma, básicamente. Entonces, cuando el alma está tomando las decisiones y cuando el ego solo nos da la forma para poder interrelacionarnos en el mundo material, porque el ego es necesario para estar en este mundo, si no tuviéramos ego, desapareceríamos. Entonces, cuando el ego toma su justo lugar, el alma, Dios, Krishna, es amigo del ego y lo guía para formar parte de este drama cósmico sin sufrimiento. ¿Vale? Estrofa número 7, capítulo 6. El sereno sabio que ha logrado la victoria sobre el ser, el ego, se encuentra siempre afianzado en el ser supremo, el espíritu. Ya se encuentre ante el frío, el calor, el placer o la aflicción, el elogio o la censura.
Y ahorita en este mundo en el que todos son muy sensibles y que si te dicen tal te enojas y que si dicen cual te enojas, incluso si le dicen algo a otra persona también te enojas y te ofendes. Si eres capaz de trascender el cuerpo y percibir tu ser como uno junto con el espíritu, estarás eternamente colmado de dicha y libre de toda aflicción. Es decir, no importa lo que digan los demás, no importa cómo cataloguen los demás a los demás, eso no te afecta porque tú sabes tu verdadera naturaleza y está más allá de las etiquetas que podríamos poner en este mundo material, que si soy hombre, que si soy mujer, que si soy chaparrito, que si soy alto. Y eso nos ofende a muchas veces, incluso cuando describen una característica natural que tenemos, nos ofende. Un ejemplo, y te lo voy a poner conmigo para no causar ofensas por allá. Que alguien me diga, oye, estás pelón, podría causar un efecto en mí, ¿no? De sufrimiento. Es decir, esa persona no me está respetando porque tal, aunque realmente es una característica. Y entonces por ahí los psicólogos, los sociólogos, los analistas dicen, bueno, es que depende cómo te lo digan, cuándo te lo digan, cuándo te lo digan y además mereces respeto, no tienen por qué meter. Eso va más allá cuando tú conoces tu verdadera naturaleza y sabes que esto no es más que un estuche, todo está más allá. Y esa es parte de lo que tenemos que estar buscando, ¿no? Si te caen por ahí algunas pedradas, es normal, a todos nos pasa, porque estamos justo en esta lucha, ¿no? Lo que mencionábamos del capítulo 1. Las siguientes estrofas nos hablan sobre la visión que tiene el mundo del sabio que ha alcanzado la realización del ser. Es decir, una persona que ha alcanzado esa realización va a ver el mundo de forma diferente. Y un ejemplo fue lo que acabo de mencionar con respecto a la estrofa anterior. Y el capítulo 8 nos dice, se afirma que está unido de modo indisoluble al espíritu aquel yogi que se halla felizmente absorto en la verdad y en la realización del ser. Inmutable, conquistador de los sentidos, considera de igual valor un terrón, un guijarro o una pepita de oro. ¿Esto qué significa? Que el hombre común y el yogi consagrado ven distinto el mundo, ¿no? Para aquel que ha alcanzado la unión divina, la unión con Dios, la unión con el Espíritu, todo en la creación son sustancias que vibran con diferente frecuencia, como formas atómicas del sueño cósmico. ¿Esto qué significa? Que tiene un valor similar el oro, la plata, el cobre, el papel, la basura, todo es vibración en forma diferente. Entonces no lo ves de forma diferente. De esa manera vale lo mismo todo lo que sucede en el mundo material. Simplemente lo ve como formas de vibración. Claro, estamos buscando elevar siempre esa vibración. Y entonces pasamos a la estrofa número 9 del capítulo 6. Es un yogi supremo aquel que contempla en forma ecuánime a todos los hombres. Benefactores, amigos, enemigos, extraños, mediadores, personas odiosas, parientes, virtuosos e impios. Y está muy relacionado con la estrofa anterior. ¿Esto qué significa? ¿O qué nos dice el Gita? ¿O cómo define el Gita al yogi? A quien considera, o el Gita considera al yogi, que todos los seres humanos para el yogi son por igual imágenes hechas de la conciencia de Dios. Sin importar cuán mal o bien se porte esa persona, está hecho de la conciencia de Dios. Y esto es súper importante porque eso te da una forma de perdonar, de amar a todos los seres humanos. Y ojo, amar y perdonar no significa justificar y alentar una acción incorrecta. Que eso también es muy importante porque a veces, como diría por ahí mi prima Eri, Namaste, nos hacemos santos de antemano. Y entonces el hacerse santo de antemano a veces hace que no que entendamos que es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que justificamos el comportamiento. Y no se trata de justificar el comportamiento y no significa que estén haciendo bien. Simplemente significa que vemos la naturaleza divina incluso en aquella persona que está tan perdida, que está accionando tan mal en su vida, que en el mundo material le llamamos malvado. ¿Sale? Estrofa número 10. Libre de deseos persistentes y de las ansias de posesión con el corazón,
que son las olas de los sentimientos, bajo control del alma mediante los métodos yógicos de concentración. Retirando en soledad, en un lugar tranquilo, el yogi debe tratar constantemente de unirse con el alma. Y estos son como muchas cosas en una estrofa pequeñita. El yogi debe encontrar un lugar libre de distracciones, desconectar la mente del mundo sensorial. Es por eso que en los shalas, en los lugares en donde practicamos yoga y la meditación, en donde hacemos nuestros retiros, buscamos deshacer estos distractores sensoriales. Sin embargo, a veces cometemos el error de nosotros agregar algunos distractores sensoriales, como pudieran ser en algunos casos los aromas, los inciensos, los colores, la música. Entonces debemos tratar de retirarnos de todo ello. Ahora, además de la práctica solitaria, como practicante, nos beneficiamos también de meditar con almas sinceras y sobre todo con yogis avanzados. ¿Por qué? Porque las vibraciones invisibles de este practicante que emana de nuestro maestro, que debería de ser un gurú, un yogi consagrado, ayudan en gran medida, sobre todo a los principiantes, a alcanzar la tranquilidad interna. Entonces, por ahí, todos estos que utilizan la música y la vibración como una parte de la meditación, sabemos y entendemos que la vibración más alta, ¿no?, ayuda a esas vibraciones más bajas como a subir su vibración. Y de esto se trata. Hay veces que con la sola presencia de una persona, y no necesita decirte absolutamente nada, te sientes más en paz, más tranquilo. A eso le podemos llamar un yogi avanzado. Claro, todos tenemos un diferente tipo de avance. Entonces, lo que sí significaría es que tú no puedes estar con una persona que esté alterado, que esté en una vibración baja, por mucha información que tenga. Si su vibración no es elevada, ¿qué te va a transmitir? Su misma agitación. Entonces, lo importante cuando tú estás queriendo meditar, cuando tú estás queriendo ir a un retiro, pues debería de ser, por lo menos, si no es un yogi consagrado, alguien que medita constantemente, alguien que está constantemente tratando de subir su vibración. ¿Para qué? Sobre todo si eres principiante, para que te ayude a conectar y que te ayude a subir la vibración. Porque si no, lo único que va a hacer es agitarte aún más. Y lo vemos en la práctica de asanas. Cuando tú vas con un maestro tranquilo, sereno, que está como en este estado sádvico perfecto de inclinación de los gunas, su práctica es diferente. Pero cuando el maestro llega agitado y que tiene una vida muy agitada, entonces vemos estos estilos de yoga extremadamente rápidos. Y te lo digo porque yo estuve en ese punto. Al iniciar las clases, pues yo era rapidísimo y me gustaba mucho la fuerza, hay parados de cabeza, hay parados de manos. Pero tu práctica va cambiando. Entonces se va volviendo no lenta, ¿no? Porque sigo haciendo vinyasa, sigo haciendo cosas fluidas, pero se va volviendo más sátvica, más en paz, más en calma. Y entonces te tienes que rodear y tienes que tomar o juntarte con este tipo de personas para que realmente te ayuden a subir la vibración, ¿vale? Entonces, hay que comprender el significado profundo también de la soledad. Esto significa desconectar la fuerza vital de los sentidos y mantener la mente concentrada en el tercer ojo. Eso significa soledad. ¿Por qué soledad? Porque pasa algo similar cuando nosotros estamos durmiendo. Podemos tener a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a quien sea, durmiendo al lado de nosotros. Y cuando realmente estamos en este estado profundo de dormir, es decir, cuando de forma natural se desconecta la energía de los órganos sensoriales, no podemos sentir ni percibir a nadie, incluso estando aquí al lado de nosotros. ¿Esto qué significa? Que la soledad que nos habla esta estrofa la podemos alcanzar meditando con los demás. ¿En qué punto y en qué momento? En el que esa energía se desprende de todos los órganos sensoriales. Incluso va más allá porque todo ese enfoque, toda esa concentración se va de los chakras más bajos, primero, segundo, tercero, cuarto, y toda esa energía va hacia el ojo único o Agna Chakra. De eso nos habla la estrofa número 10. Estrofa número 11, capítulo 6.
el asiento del yogi colocado en un lugar limpio debe ser firme, no inestable, ni muy alto, ni muy bajo. Se cubrirá primero con hierba kusha, luego con una piel de ciervo o de tigre y después con una tela. Y entonces esto es muy interesante porque incluso el Gita te dice exactamente cómo debes meditar y qué es lo que tienes que poner para meditar. Nos habla de un asiento, es decir, esta parte donde vas a colocar los isquiones para elevar un poquito. ¿Por qué? Porque el Gita en un principio nos habló de la forma correcta en colocar la columna vertebral que activa los diferentes chakras y nos permite entrar en batalla. Ahora, también nos habla de dónde sentarnos para meditar. Entonces nos da incluso la técnica de meditación. Esta estrofa nos dice físicamente cómo debemos preparar el lugar donde sentarnos a meditar para reducir, sobre todo en los principiantes, las distracciones causadas por la postura erguida, creando el arco de la meditación con la espalda. Ahora, esto también significa que nosotros estamos impregnando de nuestra energía el lugar en donde meditamos. Por eso, si tú te sientas en el mismo lugar que tu maestro, y si ese maestro realmente es un gurú o un yogi consagrado, vas a sentir esa vibración de paz. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los principiantes. Y a veces nos gusta salir y meditar en la naturaleza, lo cual es bueno. Pero ojo, el meditar en la naturaleza y sentarnos, que va a permitir que todo lo que haya sucedido ahí, ¿no?, sigue vibrando y sigue conectándonos. Por eso el yogi se despega del piso, porque no sabemos lo que ocurrió. Tal vez sabemos lo que ocurrió en esta vida o en un periodo de tiempo, pero pudo haber guerras, pudo haber masacres, pero también pudo haber sido un templo, también pudo ser un centro de oración. Es decir, hay muchas cosas vibrando y sobre todo para los principiantes lo que queremos es deshacernos de eso. Ahora, también hay un significado simbólico de esto que menciona, que es el ascenso a través de los centros espirituales, ¿no? De los chakras, tierra, agua, fuego, los primeros 3 chakras, Muladhara, Svadhisthana y Manipura, a través de la espina dorsal. La hierba kusha significa el centro de la tierra. La piel del animal hecha con las sustancias nutritivas que provienen de la sangre. Cuando el animal crece, cuando nosotros incluso como seres humanos, esta piel fue nutrida y alimentada por la sangre, entonces esa piel es un símbolo del agua. Y la tela representa al fuego localizado en el centro lumbar o manipura. Entonces te dice que el yogi tiene que avanzar por estos 3 estados o tiene que estar por sobre de estos 3 estados. Y entonces también nos dice, el éxito de la meditación es elevar la fuerza vital por estos 3 centros inferiores enlazados con la conciencia material y colocar la conciencia en el centro del corazón. ¿Y qué significa esto? Ni muy arriba ni muy abajo, justo al centro. Y de ahí esa energía sola va a fluir hacia los centros superiores. ¿Vale? Entonces, esta parte simbólica es muy importante, ¿no? Porque como les decía, sobre todo en la parte de los rituales, sí está bien que los hagamos afuera, pero es algo que tiene que suceder por dentro. Estrofa número 12, capítulo 6. Sentado en ese asiento con la mente concentrada en un punto y poniendo bajo control los sentidos y las actividades de la facultad imaginativa, chitta, el sentimiento, que es el poder de visualización, habrá de practicar el yoga para purificarse. Entonces, durante el esfuerzo de enfocar la mente en un solo punto, en Ajna Chakra, el yogi solo tendrá éxito en sus intentos si te vales de la concentración, es decir, llevas toda tu atención a ese punto y puedes retirar la atención de las actividades que realiza la fuerza vital en los sentidos. Y al fundirse el ego en el alma inmaculada, el yogi emprende entonces la purificación final de su ser. ¿Esto qué significa como en términos todavía un poquito más simples, no? Que tenemos que hacer que toda esa energía que me permite sentir, ver, oler, degustar, vaya hacia el centro. Sí o sí. Es lo que nos dice el Gita. Ahora, estrofa número 13. Manteniendo con firmeza la columna vertebral, nuevamente el arco de la meditación, el cuello y la cabeza en posición erguida e inmóvil, el yogi enfocará la mirada en el punto donde comienza la nariz. No es aquí, es aquí.
y no mirará en ninguna otra dirección. Esta estrofa se ha malinterpretado y a veces muchas técnicas enfocan en la punta de la nariz, pero donde realmente nace la nariz es justo en el entrecejo. Entonces, hace nuevamente la referencia de ver justo aquí. Nos detalla, esta estrofa entonces nos da detalles sobre la posición correcta de la meditación. Y miren desde cuándo sabemos la posición correcta. Y ahorita muchos yogis creemos saberlo todo y entonces modificamos estas enseñanzas antiguas. La clave también de la meditación es enfocar la atención en el punto del entrecejo o Ajna Chakra. El concentrarnos en el entrecejo, el yogi entonces percibe el ojo espiritual, quita la dualidad de estos dos ojos materiales y entonces puede ver más allá hacia los mundos más sutiles. Entonces, al ir penetrando en el ojo espiritual, el yogi alcanza estados cada vez más elevados de conciencia, o eso es lo que dice el Gita. Estrofa número 14, seguimos en el capítulo 6. Con serenidad y sin temor alguno, con perseverancia en la práctica del brahmacharya, con la mente bajo control, con los pensamientos centrados en mí, el yogi debe sentarse y meditar en mí como su meta final. Y entonces para los que saben un poquito allá de brahmacharya van a decir, ok, celibato. Si no sabías qué es brahmacharya, bueno, es estar establecido en el ser. Muchas de las prácticas de yoga lo interpretan como celibato. Y está bien, es una práctica, ¿por qué? Porque eso nos permite no desgastar nuestra energía, es decir, nos da muchísima más energía disponible, pero también un significado más profundo de lo que es brahmacharya es aquel cuya esfera de acción o acto de devoción consiste en la práctica de la meditación en el Om. Entonces, incluso en los Yoga Sutras de Patanjali, da instrucciones precisas para comulgar en el sonido del Om, que igual si quieres por allá después hablamos un poquito de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero en el Gita es importante que nos está dando la indicación que debemos meditar en el Om. Entonces, Dios es accesible para todos los devotos a través del sonido del Om. ¿Por qué? Porque es el sonido de la creación. Por eso cantamos al inicio, por eso cantamos al final. Y hay toda una técnica, incluso en prácticas tántricas, que tienen que ver con este sadhana del Om, de cómo conectar con el Om. Y no es una vibración, un sonido que sí lo podemos expresar con voz, pero es un sonido que más que sonido es vibración, es la vibración con la que se crea el universo. Y entonces por ahí esto nos dice, o esta estrofa, y con esto voy a terminar el programa del día de hoy porque es muy importante. Siéntate y medita. ¿Para qué? Para escuchar el Om, para vibrar en Om, para meditar en Om. ¿Qué significa esto? Que en algún punto de tus meditaciones vas a tener la capacidad de sentir la vibración de la creación y esa misma capacidad nosotros que tenemos creativa y entonces todo tu mundo va a cambiar. Si esta estrofa te pide de alguna manera que controles esa energía sexual, que no la desperdicies, incluso por ahí hay muchas técnicas que te pueden ayudar a administrarla, transformarla e incluso aumentar esa energía sexual. Y sobre todo, hago énfasis nuevamente en la meditación. Y vamos a terminar con las manos juntas al centro del corazón diciendo Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya, que significa que te lleven de la oscuridad a la luz, de lo visible a lo invisible, de la mortalidad a la inmortalidad. Con eso me despido. Estas son las pláticas del Gita. La verdad es que me da muchísimo gusto que estés conmigo. Y si no meditas, por lo menos cada vez que nos veamos a partir de hoy en estas pláticas del Gita, vamos a cantar. Que es un buen inicio. ¿Por qué? Porque estamos tratando con vibración elevar nuestra vibración. Si ya meditas, felicidades. Y coméntame, ¿no?, a través de mis redes sociales, ¿qué es lo que sientes? Todo este trabajo que hemos llevado hasta el capítulo 6 o lo que llevamos del capítulo 6 realmente ha hecho un cambio en ti, que ese realmente es el objetivo. El objetivo no es entretenerte 1 hora o 2 horas o 30 minutos. Tampoco el objetivo es tener likes, aunque sí funcionan entonces. Y también funciona que compartas estos videos. ¿Por qué? Porque llego a más personas. Pero realmente el objetivo es que exista un cambio en ti, mental, emocional,
físico o incluso dentro de tu práctica. A lo mejor a través de estas pláticas estás entendiendo muchísimo más lo que tu gurú, lo que tu maestro te está diciendo, ¿no? A lo mejor a través de estas prácticas estás entendiendo más lo que está pasando en tu propio proceso. Cuéntame cómo te va, ¿no? Cuéntame qué necesitas para todo esto ponerlo en práctica y vamos a tratar de ir trabajando. Por ahora, canta, ¿no? Canta, canta con el alma. Muchísimas gracias. Yo soy Ram y Namaste.